La tejedora de sueños. Raíces del destino. El sol de San Miguel de Allende penetraba suavemente a través de las cortinas de algodón tejido, pintando la pequeña casa de adobe con tonos dorados y ocres. Los primeros rayos de la mañana acariciaban los múltiples textiles que decoraban las paredes, un verdadero museo viviente de la historia familiar de Elena Vázquez. Eran las 6:30 de la mañana. Un gallo cantaba a lo lejos, rompiendo el silencio del amanecer en aquel pueblo colonial que parecía suspendido entre la tradición y el tiempo moderno. Elena, con sus 28 años recién cumplidos, ya cargaba en su mirada la sabiduría de varias generaciones. Sus dedos, delgados pero fuertes, recorrían los bordados de un huipil antiguo, una prenda tradicional que había pertenecido a su abuela María, una tejedora mixteca de origen zapoteca. Cada hilo, cada punto de aquel textil representaba más que un simple adorno, era un lenguaje, una historia, un mensaje codificado que hablaba de resistencia, de memoria cultural, de identidad. María había muerto hacía casi una década, pero su presencia seguía viva en cada rincón de aquella casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, de instrumentos de tejido tradicional, de pequeños objetos que contaban historias silenciosas. Elena había crecido escuchando los relatos de su abuela sobre las técnicas ancestrales, sobre cómo cada comunidad indígena tenía su propio lenguaje en los textiles. Los hilos son memoria, solía decir María. Cuando tejes, no solo estás creando un objeto. Estás contando una historia que viene de generaciones, que viaja a través de tu mano hacia el futuro. Elena recordaba cada una de esas palabras mientras preparaba el café de la mañana. El aroma del café de olla, con su canela y piloncillo, llenaba la cocina. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, algo que había aprendido observando a su madre y su abuela durante años. Beatriz, su madre, entró en la cocina. A sus 55 años, conservaba una elegancia serena, con algunas canas que brillaban como hilos de plata entre su cabello oscuro. Trabajaba como profesora en la escuela local, y había sido ella quien más había animado a Elena a estudiar diseño de modas en la ciudad. ¿Otra vez despierta tan temprano?, preguntó Beatriz, sirviéndose una taza de café. Elena sonrió. Sabes que este es mi momento favorito del día. Cuando todo está en silencio y puedo escuchar los susurros de la tradición. La casa era un testimonio de la historia familiar. En un rincón, varios telares tradicionales esperaban pacientemente. Algunos habían pertenecido a su bisabuela, otros habían sido heredados o comprados en comunidades indígenas cercanas. No eran simples objetos decorativos, para Elena, representaban instrumentos de resistencia cultural. Desde pequeña, Elena había aprendido no solo a tejer, sino a entender el significado profundo detrás de cada técnica. Los nahuas, los mixteques, los zapotecas, cada grupo tenía su propio lenguaje textil. Los colores no eran casuales, los patrones no eran simples decoraciones. Eran historias complejas de vida, de cosecha, de celebración, de dolor. Su formación en diseño de modas en la Ciudad de México había sido un viaje de descubrimiento. Mientras sus compañeros veían la moda como un espacio de tendencias efímeras, ella la visualizaba como un medio de comunicación, como una forma de preservar y revitalizar culturas ancestrales. El teléfono interrumpió sus reflexiones matutinas. Era Carlos Martínez, un joven comprador de una boutique en la Ciudad de México con quien había estado conversando sobre su proyecto más reciente. Buenos días, Elena, saludó Carlos con su característico tono profesional. Necesitamos hablar. Tengo algo importante que proponerte. La conversación que estaba por venir cambiaría todo el rumbo de su vida. Sin saberlo, Elena estaba a punto de iniciar un viaje que transformaría no solo su carrera, sino la forma en que el mundo entendería la moda mexicana. Mientras tanto, en la cocina, el café seguía hirviendo, los telares seguían esperando, y San Miguel de Allende seguía siendo ese lugar mágico donde la tradición y la modernidad bailaban un vals continuo. El primer desafío. El estudio de diseño de Elena ocupaba el segundo piso de una antigua casa colonial en el centro histórico de la Ciudad de México.
Las paredes de cantera y los grandes ventanales permitían que la luz natural bañara los maniquíes vestidos con sus creaciones más recientes. Cada pieza era un diálogo entre la tradición indígena y la moda contemporánea. Carlos Martínez llegó puntual a las 10 de la mañana. Representaba una de las boutiques más importantes de moda mexicana, conocida por su selectividad y su apuesta por diseñadores emergentes. A sus 35 años, era un hombre de trajes impecables y mirada calculadora, hijo de una familia de empresarios textiles. «Buenos días, Elena», saludó con un apretón de manos profesional. Sus ojos recorrieron rápidamente el estudio, evaluando cada detalle. Elena había preparado café de olla y pan dulce tradicional. Sabía que las reuniones de negocios en México no eran solo transacciones, sino rituales de conexión y confianza. «Quiero mostrarte algo», dijo ella, descubriendo una serie de bocetos extendidos sobre una gran mesa de madera antigua. Las propuestas eran audaces. Un vestido largo inspirado en el huipil de Tehuana, pero con un corte minimalista que recordaba las líneas de los diseñadores europeos. Un abrigo que reinterpretaba el poncho tradicional con tejidos de lana de alta costura, bordados con técnicas nahua pero con un patrón geométrico casi abstracto. Carlos frunció el ceño. No era la reacción que Elena esperaba. «Es demasiado radical», comentó, ajustándose los lentes. «El mercado de moda quiere innovación, sí, pero con límites». Rafael Santos, quien había llegado temprano aquella mañana para mostrar algunos nuevos tejidos, permanecía en silencio en una esquina del estudio. A sus 55 años, era un maestro artesano nahua, con décadas de experiencia en técnicas tradicionales de tejido. Su presencia era casi mítica en las comunidades indígenas. Había preservado técnicas que parecían condenadas a desaparecer, trabajando incansablemente para mantener viva la memoria textil de su pueblo. «Explícame», pidió Elena a Carlos, sin mostrar ni un ápice de desánimo. Carlos tomó uno de los bocetos, un vestido largo en tonos tierra, con un bordado que representaba un águila estilizada, típica de los diseños del centro de México. «Esto podría funcionar», señaló, «pero necesita suavizarse». La discusión se extendió durante horas. Rafael Ecachnelli intervenía con comentarios breves pero profundos, aportando la perspectiva de alguien que conocía los tejidos desde su origen. «Los jóvenes quieren contar historias», dijo Rafael en un momento. «Pero también quieren sentirse parte del mundo global». Elena sabía que su propuesta era más que moda. Era un manifiesto cultural. Cada pieza era un mensaje de resistencia, una forma de decir que las culturas indígenas no eran reliquias de museo, sino realidades vivas y dinámicas. Las comunidades indígenas de México habían sufrido siglos de marginación. Sus textiles, sus técnicas, habían sido frecuentemente reducidos a objetos folclóricos, despojados de su profundo significado cultural. Lo que Elena proponía era una revolución sutil, devolver la dignidad a las técnicas ancestrales, mostrar que podían ser contemporáneas, relevantes, deseables. Carlos finalmente cedió parcialmente. «Haremos una prueba con 2 o 3 piezas», dijo. «Pero necesito que sean comercialmente viables». Viabilidad comercial. Esas palabras resonaban en el estudio como un desafío. Rafael miró a Elena. Había en su mirada una mezcla de escepticismo y esperanza. Él había visto pasar muchas modas, muchos intentos de modernizar lo tradicional que terminaban siendo simples apropiaciones culturales. «No se trata solo de verse bien», le había dicho Elena una vez. «Se trata de contar historias. De preservar memorias». Cuando Carlos se fue, dejando algunos contratos preliminares para revisar, Elena y Rafael quedaron solos en el estudio. «¿Crees que estamos en el camino correcto?», preguntó ella. Rafael sonrió, con la sabiduría de quien ha visto pasar generaciones. «El camino correcto no es un destino. Es un viaje». Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Autos, bocinas, millones de historias cruzándose cada segundo. Pero dentro del estudio, Elena sentía que algo importante estaba comenzando.
Una revolución textil. Un diálogo entre pasado y presente. Una forma de decirle al mundo que la cultura no es algo que se congela, sino algo que respira, que evoluciona. Ruptura y promesa. El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México se transformó aquella noche en un templo de la moda contemporánea. Las paredes de mármol y los detalles Art Nouveau servían como telón de fondo para lo que prometía ser un desfile revolucionario. Elena contemplaba los últimos detalles desde bastidores. Había trabajado durante meses en esta colección, no solo diseñando vestidos, sino tejiendo historias, reconstruyendo memorias ancestrales con cada hilo, cada punto, cada textura. Su equipo era pequeño pero dedicado. María, una joven costurera purépecha, revisaba los últimos ajustes en un vestido bordado. Alejandro, su asistente de diseño, organizaba los accesorios. Rafael Santos permanecía en un rincón, observando con una mezcla de orgullo y cautela. Los modelos esperaban, cada uno seleccionado no solo por su apariencia, sino por su capacidad de contar una historia. Algunos venían de comunidades indígenas, otros eran jóvenes mexicanos que entendían el mensaje más allá de la pasarela. Carlos Martínez había logrado conseguir la atención de algunos críticos internacionales. Sarah Thompson, una reconocida periodista de moda de The New York Times, había confirmado su asistencia. La revista Vogue había enviado a su editor de diseño latino. El ambiente era de anticipación contenida. Elena recordó las palabras de su abuela María: los textiles son más que tela. Son memoria, son resistencia, son el alma de un pueblo contándose a sí mismo. Los primeros modelos comenzaron a desfilar. El primer vestido era una interpretación moderna del huipil tradicional. En lugar del corte recto típico, Elena había creado una pieza con líneas fluidas, manteniendo los bordados originales de una comunidad nahua de Guerrero. Los colores, rojos profundos, azules intensos, amarillos tierra, parecían cobrar vida con cada paso. La modelo, una joven indígena llamada Lupita, caminaba con una dignidad que iba más allá de la pasarela. Cada paso era una declaración. El segundo modelo era un abrigo que reinterpretaba el ponchó tradicional. Tejido con lanas de comunidades de Chiapas, mezclaba técnicas ancestrales con un corte casi arquitectónico. Los patrones geométricos contaban historias de siembra, de cosecha, de vida comunitaria. Sarah Thompson comenzó a tomar notas frenéticamente. Un vestido largo inspirado en los textiles mixteques apareció, con un degradé que iba desde tonos tierra hasta azules profundos, representando el viaje del día a la noche, de la tierra al cielo. Los bordados contenían símbolos casi secretos, lenguajes ancestrales traducidos a un lenguaje contemporáneo. Rafael observaba cada modelo, evaluando cómo las tradiciones de su pueblo estaban siendo representadas. No era una simple exhibición de moda. Era un manifiesto cultural. En las primeras filas, los críticos estaban divididos. Algunos miraban con escepticismo, otros con una fascinación creciente. Un vestido negro con bordados blancos apareció, una pieza que recordaba los textiles de luto de comunidades del Istmo de Tehuantepec. Pero Elena lo había transformado en algo completamente nuevo, casi escultórico. La música cambió. Un son jarocho suave comenzó a sonar, mezclándose con sonidos electrónicos modernos, otra metáfora de la propuesta de Elena. El desfile continuaba, cada modelo portando no solo un vestido, sino una historia. Historias de resistencia, de memoria, de transformación cultural. Cuando el último modelo abandonó la pasarela, un silencio absoluto invadió el Palacio de Bellas Artes. Entonces comenzaron los aplausos. No eran aplausos de cortesía. Eran aplausos de reconocimiento, de comprensión profunda. Sarah Thompson se levantó, con lágrimas en los ojos. Esto, dijo en voz alta, no es solo moda. Es revolución. Después del desfile, en la zona de prensa, Elena fue bombardeada por preguntas. Periodistas de moda, críticos culturales, representantes de marcas internacionales. ¿Qué buscas con esta colección?, preguntó uno. Contar las historias que han sido silenciadas, respondió Elena.
Mostrar que nuestra cultura no es algo del pasado. Es algo vivo, que respira, que evoluciona. Carlos Martínez la miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Había apostado por ella, y ahora veía que su apuesta había sido más que correcta. Rafael se acercó y la abrazó. Sin palabras. Solo con la mirada de quien reconoce que algo importante acababa de suceder. Un sobre llegó esa misma noche. Una invitación que cambiaría todo. La Semana de la Moda de París quería presentar la colección de Helena. Confrontaciones internas. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del taller de Helena, creando un ambiente íntimo y reflexivo. Después del éxito del desfile, llegaron los primeros desafíos reales. Las comunidades indígenas, los diseñadores tradicionales, su propia familia, todos tenían opiniones sobre su trabajo. Rafael Santos llegó temprano aquella mañana, trayendo consigo un fardo de textiles tradicionales. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Beatriz, la madre de Helena, estaba sentada en un rincón del taller, tejiendo un rebozo mientras escuchaba. Los sonidos de las agujas, el crujir de los hilos, creaban una atmósfera de tensión contenida. Rafael desplegó varios textiles sobre la mesa. Eran piezas antiguas, cada una con décadas de historia. Huipiles de diferentes comunidades, rebozos con patrones que contaban historias completas, mantas que habían sobrevivido a generaciones. ¿Estás segura de que no estás traicionando nuestra tradición?, preguntó Rafael. La pregunta flotó en el aire como un desafío directo. Helena no se inmutó. Había esperado este momento desde que comenzó su proyecto. La tradición no es algo congelado en el tiempo, respondió. Es un río que fluye, que cambia, que se adapta. Carlos Martínez había conseguido los primeros contratos internacionales. Una boutique en París, otra en Nueva York, distribuidores en Londres. El mundo de la moda internacional había quedado fascinado con la propuesta de Helena. Pero los verdaderos guardianes de la tradición, los artesanos, las comunidades indígenas, miraban con recelo. Mira, dijo Rafael, señalando un huipil antiguo, cada punto de este textil cuenta una historia específica. No son solo decoraciones. Son lenguajes completos. Helena tomó el textil entre sus manos. Lo conocía bien. Eran técnicas que había estudiado desde niña, historias que su abuela le había contado. Precisamente por eso, respondió, necesitamos mostrar que estos lenguajes pueden seguir vivos. No como piezas de museo, sino como algo contemporáneo, vigente. Beatriz dejó de tejer por un momento. Mi hija siempre ha sido así, dijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Desde pequeña, veía el mundo de manera diferente. Los recuerdos de Helena volaron hacia su infancia. Como su abuela María le enseñaba las técnicas de tejido, como le contaba historias sobre cada símbolo, cada color. Como le había transmitido no solo un oficio, sino una forma de entender el mundo. Carlos interrumpió la conversación entrando al taller. Traía consigo contratos, posibilidades de expansión internacional. Tenemos ofertas de marcas en Europa, anunció. Pero necesitamos producir más, escalar. Rafael frunció el ceño. ¿Escalar? ¿Eso significa abandonar las técnicas tradicionales? La tensión en el taller era palpable. No era solo una discusión sobre moda. Era un debate sobre identidad cultural, sobre cómo preservar las tradiciones sin convertirlas en reliquias intocables. Helena sacó varios de sus nuevos diseños. Vestidos que mantenían las técnicas tradicionales pero con cortes modernos. Abrigos que reinterpretaban los ponchos ancestrales. Cada pieza era un diálogo entre pasado y presente. Miren, dijo, extendiendo los diseños, no se trata de reemplazar. Se trata de evolucionar. Un largo silencio siguió a sus palabras. Rafael fue el primero en hablar. ¿Y qué pasa con los artesanos? ¿Seguirán siendo parte de este proceso?
Era la pregunta crucial. Elena sabía que no podía ser solo un discurso bonito. Tenía que ser un compromiso real. Cada pieza, prometió, será creada en colaboración directa con las comunidades. No quiero representarlos. Quiero que ellos se representen a través de mi trabajo. Carlos miraba los números. Las proyecciones económicas eran prometedoras. Pero Elena miraba más allá de los números. Veía historias, veía resistencia cultural. Un teléfono sonó. Era una llamada inesperada. La Semana de la Moda de París quería más que una colección. Querían que Elena representara un nuevo movimiento en la moda global. El mundo comenzaba a mirar. Pero el verdadero desafío estaba en casa. En convencer a los guardianes de la tradición de que su trabajo no era una traición, sino una continuación. Reconocimiento global. El avión descendía sobre París, dibujando un arco perfecto sobre la ciudad de la luz. Elena miraba por la ventana, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba consigo. No era solo una maleta llena de diseños. Era una embajada cultural, un puente entre mundos. A su lado, Carlos revisaba unos documentos. Habían conseguido algo que parecía imposible: presentar una colección mexicana en el corazón de la moda mundial con el respaldo de las comunidades indígenas. El aeropuerto Charles de Gaulle bullía de actividad. Modistas, periodistas, compradores internacionales se movían como engranajes de una máquina compleja. Elena observaba todo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Rafael le había regalado un pequeño amuleto antes de partir. Un tejido tradicional náhuatl, enrollado como un talismán. Lleva contigo la memoria de nuestros pueblos, le había dicho. El primer día de preparación fue una locura controlada. El equipo técnico del desfile miraba con una mezcla de escepticismo y curiosidad los textiles mexicanos. Cada pieza era una negociación, cada bordado una declaración. Sarah Thompson, la crítica de moda de The New York Times, los observaba todo. Había sido ella quien más había apostado por el trabajo de Elena después del desfile en México. «Tienes algo especial», le había dicho meses atrás. «No es solo moda. Es un manifiesto cultural». Las pruebas de vestuario duraron horas. Cada modelo era una historia viviente. Lupita, la modelo indígena que había desfilado en México, ahora representaba algo más que una marca. Era la voz de comunidades enteras. Un vestido inspirado en los tejidos de Oaxaca captaba la luz de manera única. Los bordados parecían cobrar vida, con patrones que hablaban de cosechas, de rituales, de resistencia. Carlos negociaba constantemente. Contratos, distribuidores, posibilidades de expansión. Pero Elena sabía que iba más allá de lo comercial. La noche antes del desfile, una cena con periodistas internacionales. Elena no era solo la diseñadora. Era la narradora de una historia cultural. Nuestros textiles, explicaba, no son simples telas. Son lenguas vivas, memorias tejidas, resistencia hecha forma. Las miradas la escuchaban, fascinadas. Un periodista francés le preguntó sobre la inspiración. «Vengo de un país donde la tradición no es algo muerto», respondió. «Es un río que fluye, que cambia, que se reinventa constantemente». El día del desfile llegó con una tensión eléctrica. El Gran Pelé se transformó en un espacio donde la moda mexicana tomaría el escenario mundial. Diseñadores reconocidos, compradores internacionales, críticos de todo el mundo esperaban. El primer modelo salió. Un vestido que reinterpretaba el huipil de Tehuantepec, pero con una estructura casi escultórica. Los colores, rojos profundos, azules intensos, parecían contar historias ancestrales. Lupita caminaba con una dignidad que iba más allá de la pasarela. Cada paso era una declaración política, cultural. Los vestidos siguientes eran un diálogo entre tradición y vanguardia. Ponchos transformados en abrigos arquitectónicos. Rebozos convertidos en capas fluidas.
Cada pieza contenía la memoria de comunidades completas. Un vestido negro con bordados blancos, inspirado en los textiles de luto del Istmo, provocó un silencio absoluto en la pasarela. Cuando el último modelo abandonó el escenario, un aplauso espontáneo estalló. No era un aplauso de cortesía. Era un reconocimiento profundo. Sarah Thompson se levantó. Lágrimas en los ojos. Esto, declaró, es más que moda. Es un renacimiento cultural. Los contratos llegaron rápidamente. Boutiques en París, Nueva York, Tokio querían los diseños de Elena. Pero ella sabía que el verdadero triunfo no estaba en las ventas. El verdadero triunfo era ver a los artesanos de sus comunidades orgullosos. Era ver que sus técnicas, sus historias, seguían vivas. Esa noche, en un pequeño restaurante cerca del Sena, Elena llamó a Rafael. La comunicación era más que una llamada. Era un puente entre mundos. Lo logramos, le dijo. Nuestra cultura está siendo escuchada. Rafael, del otro lado del teléfono, sonrió. Recuerda, le advirtió, la verdadera revolución recién comienza. Las sombras de la controversia. El amanecer llegó con un peso inusitado sobre San Miguel de Allende. Las primeras luces del sol se filtraban entre las tejas de barro, revelando un ambiente tenso que flotaba sobre el pueblo como una niebla espesa y amenazante. Elena Vázquez se despertó con un presentimiento, una sensación visceral de que algo estaba a punto de cambiar definitivamente. Los primeros rumores comenzaron como susurros, apenas perceptibles al principio. Voces que se multiplicaban en los mercados, en las plazas, en las reuniones comunitarias. Líderes tradicionales de diversas comunidades indígenas habían comenzado a cuestionar su trabajo, su visión, su muy personal manera de preservar y transformar la herencia cultural. Está vendiendo nuestra alma, decían algunos. Está prostituyendo nuestras tradiciones, murmuraban otros. La acusación más dolorosa era la de comercialización. Cada diseño, cada prenda que Elena había creado con tanto amor y respeto era ahora analizada bajo un microscopio de sospecha. Los críticos argumentaban que estaba reduciendo siglos de tradición a meros productos de consumo, convirtiendo lo sagrado en algo banal y superficial. El Consejo de los Ancianos. Una mañana, una delegación de líderes indígenas llegó a San Miguel. Venían de diferentes comunidades, mixteques, nahuas, zapotecas, huicholes. Representaban una diversidad de tradiciones, pero compartían una preocupación común. Rafael Santos actuó como mediador inicial. Con su autoridad como artesano respetado, intentaba calmar los ánimos. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría ancestral, observaban cada movimiento, cada palabra. El líder mixteco, don Ernesto Ramírez, un hombre de unos 70 años con la piel curtida por el sol y el viento, fue quien más duramente cuestionó a Elena. Tus diseños son un insulto a nuestros antepasados, declaró con una voz que sonaba como pergamino antiguo. Estás desgarrando los tejidos de nuestra memoria, transformándolos en algo que no nos reconocemos. Elena escuchaba, no con defensiva, sino con una apertura que sorprendió a todos los presentes. Su silencio no era de sumisión, sino de profunda reflexión. La defensa de Elena. Cuando finalmente habló, su voz no era un grito, sino un flujo suave pero poderoso, como un río que atraviesa montañas. Nuestras tradiciones no son reliquias para ser encerradas en vitrinas, comenzó. Son organismos vivos que respiran, que evolucionan. Cada punto, cada color en mis diseños no es una traición, sino un diálogo continuo con nuestra historia. Sacó entonces una serie de prendas, mostrándolas no como productos, sino como testimonios vivientes. Mostró un vestido inspirado en los bordados huipil, donde cada símbolo había sido estudiado y reinterpretado con el consejo de ancianos de su comunidad. Explicó los significados de cada elemento, las líneas que representaban los ríos, los círculos que simbolizaban comunidad, los colores que narraban historias de resistencia. No estoy inventando, dijo. Estoy traduciendo. Estoy haciendo que nuestras voces sean escuchadas en lugares donde antes éramos invisibles.
La respuesta de la comunidad. La discusión se extendió por horas. No era un debate simple, sino una conversación profunda sobre identidad, preservación y evolución cultural. Algunos ancianos, inicialmente escépticos, comenzaron a ver la pasión de Elena. No era una foránea apropiándose de su cultura, sino una hija que hablaba el lenguaje de sus raíces con un nuevo dialecto. Rafael Santos jugó un papel crucial. Con su autoridad moral, comenzó a traducir el trabajo de Elena en términos que resonaban con los líderes tradicionales. Mostró cómo cada diseño era un acto de memoria, de resistencia. Los medios y la narrativa. Mientras tanto, los medios nacionales e internacionales comenzaron a cubrir la controversia. Titulares como «Traición o innovación» aparecían en periódicos y portales digitales. Algunas voces académicas comenzaron a defender el trabajo de Elena. Antropólogos y sociólogos veían en su proyecto un ejemplo brillante de resiliencia cultural, de cómo las tradiciones no son estáticas, sino dinámicas. La preparación del encuentro comunitario. Elena decidió que la mejor respuesta no sería mediática, sino directa. Organizaría un encuentro en su pueblo natal, invitando no solo a los líderes indígenas, sino a artesanos, jóvenes de las comunidades, académicos. Trabajó incansablemente. Cada noche, junto a Rafael, preparaba presentaciones que no solo mostrarían sus diseños, sino que revelarían el proceso profundamente respetuoso detrás de cada creación. Reflexiones personales. En momentos de soledad, Elena reflexionaba sobre el peso de su responsabilidad. No era solo una diseñadora, era una guardiana de memoria, una narradora de historias a través de la tela y el color. Su madre, Beatriz, la observaba con una mezcla de preocupación y admiración. Ella entendía el fuego que ardía en el corazón de su hija. Recuerda, le decía, que cada batalla por nuestra cultura se libra con amor, no con confrontación. La víspera del encuentro. La noche anterior al gran encuentro comunitario era de una tensión contenida. Elena apenas podía dormir. Sabía que lo que sucediera al día siguiente podría definir no solo su carrera, sino el futuro de cómo se preservarían y celebrarían las tradiciones indígenas mexicanas. Rafael le regaló un tejido antiguo, bordado por su abuela hace décadas. «Lleva esto contigo», dijo. No como un amuleto, sino como un recordatorio de que somos parte de un río más grande que nosotros mismos. El destino de su visión pendía de un hilo delicado, tan intrincado y fuerte como los textiles que ella misma creaba. Los días previos. El mundo se había convertido en un escenario de expectativas. La presentación en las Naciones Unidas no era solo un desfile de moda, era una declaración global sobre la preservación cultural, la resistencia indígena y la innovación artística. Elena sabía que cada puntada, cada color, cada diseño sería más que una prenda. Serían testimonios vivos de comunidades que habían sobrevivido siglos de opresión, marginación y silencio. La enfermedad de Rafael. La noticia de la enfermedad de Rafael Santos golpeó como un huracán inesperado. El maestro artesano, su mentor, su conexión más profunda con las raíces ancestrales, había caído enfermo justo en el momento más crítico. El médico del pequeño hospital de San Miguel de Allende fue claro y directo. Una neumonía complicada amenazaba la salud de Rafael. Sus pulmones, curtidos por años de trabajo artesanal, de respirar lana, algodón y sueños, le estaban fallando en el momento más inoportuno. Elena pasaba las noches en el hospital, alternando entre cuidar a Rafael y preparar los últimos detalles para la presentación en la ONU. Sus manos, acostumbradas a tejer historias, ahora sostenían la mano de su mentor, sintiendo cada latido, cada respiración como un mensaje codificado de las generaciones pasadas. Preparativos intensos. Carlos Martínez trabajaba incansablemente. Como representante y gestor, coordinaba cada detalle logístico. Contactos en París, Nueva York, consultores de moda, periodistas internacionales, todos esperaban el momento. No es solo una colección, les decía a los escépticos. Es una declaración de resistencia cultural. Los artesanos.
Cada artesano que había trabajado con Elena representaba una historia diferente. Había mujeres nahuas que habían aprendido a ver sus tradicionales técnicas de bordado no como un peso, sino como un lenguaje de resistencia. Jóvenes que antes veían el trabajo artesanal como algo del pasado, ahora lo miraban como una profesión digna y moderna. La última noche. La víspera de la presentación en la ONU fue una noche de profunda reflexión. Elena, en la habitación del hospital junto a Rafael, recordaba su trayectoria. ¿Recuerdas?, le dijo al maestro que dormitaba, cuando me dijiste que nuestras tradiciones son ríos, no piedras estáticas? Rafael abrió los ojos por un momento, esbozando una sonrisa débil pero significativa. Memorias y esperanzas. Cada prenda que Elena llevaría a la ONU tenía una historia. No eran solo diseños, eran narrativas tejidas con hilos de memoria. Un vestido inspirado en los bordados huipil de Oaxaca, donde cada símbolo representaba una constelación de historias familiares. Una chaqueta que reinterpretaba los ponchos de los pastores de la Sierra Madre. Un conjunto que hablaba de la resistencia de las comunidades indígenas en Chiapas. El día del evento. La mañana llegó con una luz diferente. Elena se vistió con un traje que ella misma había diseñado, un homenaje a todas las mujeres indígenas que la habían precedido. Beatriz, su madre, la ayudó a prepararse. Sus manos, curtidas por años de trabajo, acomodaban cada detalle con precisión y amor. Recuerda, le dijo, no vas a representar solo a nuestra familia. Vas a representar siglos de resistencia. En el camino. El viaje a Nueva York fue tenso. Carlos revisaba constantemente los documentos. Elena llevaba consigo un pequeño tejido que Rafael le había regalado, un amuleto de esperanza y sabiduría. El escenario de la ONU. El auditorio estaba repleto. Representantes de todo el mundo, expertos en cultura, diseñadores internacionales, periodistas, todos esperaban ver qué presentaría esta joven diseñadora mexicana. Cuando Elena apareció en el escenario, el silencio fue absoluto. La presentación no era un desfile tradicional. Era una narración visual de la resistencia cultural mexicana. Cada modelo no solo caminaba, sino que llevaba consigo la historia de una comunidad. Un vestido que contaba la resistencia de las mujeres zapatistas. Una chaqueta que hablaba de la preservación de lenguas indígenas. Un conjunto que simbolizaba la lucha por la tierra. Reacciones globales. La presentación generó una ola de reacciones inmediatas. Críticos de moda internacionales quedaron sin palabras. Antropólogos reconocieron en cada prenda un documento vivo de resistencia cultural. Líderes indígenas de diferentes partes del mundo comenzaron a enviar mensajes de apoyo. El momento cumbre. Cuando Elena terminó su presentación, no hubo aplausos inmediatos. Hubo un momento de silencio profundo, ese tipo de silencio que significa comprensión, respeto, revolución. Luego, como si una ola invisible recorriera el auditorio, comenzaron los aplausos. No era un aplauso de cortesía. Era un reconocimiento. Regreso a casa. La noticia de su éxito llegó rápidamente a San Miguel. Rafael, desde su cama de hospital, recibió la noticia con una paz infinita. Lo lograste, le dijo a Elena cuando ella lo visitó. Hiciste que nos escucharan sin gritar. Reflexiones finales. Elena comprendió en ese momento que su trabajo iba más allá de la moda. Era un acto de preservación, de resistencia, de amor. No había vendido su cultura. La había hecho respirar, hablar, existir en un mundo que constantemente intenta silenciarla. El regreso. El avión descendía sobre el paisaje familiar de México, dibujando un arco suave sobre las montañas que Elena conocía desde su infancia. No era el mismo regreso que había imaginado años atrás. No era la joven insegura que soñaba con transformar algo, sino una mujer que había logrado cambiar perspectivas, desafiar narrativas, tejer nuevas posibilidades. San Miguel de Allende la esperaba con un abrazo colectivo.
las calles empedradas, los muros de adobe, los colores que parecían estar vivos, todo parecía respirar un aire de renovación. Una comunidad transformada. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había convertido en un movimiento. Los jóvenes de las comunidades indígenas ya no veían sus tradiciones como algo obsoleto, sino como un lenguaje vivo, una forma de resistencia y expresión contemporánea. Rafael Santos, recuperándose lentamente, la esperaba en su taller. El viejo maestro artesano tenía los ojos brillantes, ese brillo que habla más que 1000 palabras. «Bienvenida a casa, tejedora de sueños», le dijo. Reflexiones de un viaje. Elena desplegó las fotografías de la presentación en la ONU. Cada imagen era un capítulo de una historia más grande que ella. Recordó cada momento, la tensión antes de salir al escenario, los rostros de los representantes internacionales, el silencio profundo que precedió a los aplausos. No había sido solo un desfile de moda. Había sido una declaración de existencia. La herencia familiar. Su madre, Beatriz, preparaba café mientras escuchaba los detalles. Sus manos, curtidas por años de trabajo, sostenían la taza con la misma delicadeza con la que alguna vez sostuvo los primeros bordados de Elena. «Tu abuela estaría orgullosa», murmuró Beatriz. Ella que nunca salió de su comunidad, pero que guardaba cada historia en sus tejidos. Nuevos horizontes. Carlos Martínez llegó con una carpeta llena de propuestas. Invitaciones de diseñadores internacionales, colaboraciones con marcas que buscaban autenticidad, proyectos de preservación cultural. «El mundo quiere más», le dijo. «Pero tú decides cómo y cuándo». La Escuela de Artesanías. El proyecto más ambicioso comenzaba a tomar forma. Una escuela donde los jóvenes de las comunidades indígenas pudieran aprender no solo técnicas tradicionales, sino también cómo transformarlas, adaptarlas, hacerlas relevantes. Rafael sería el maestro principal. Elena, la directora conceptual. No sería una escuela tradicional, sino un laboratorio de innovación cultural. Desafíos continuos. No todo era celebración. Los debates sobre la autenticidad cultural continuaban. Algunos líderes tradicionales seguían cuestionando su approach. Pero ahora el diálogo era diferente. Ya no era un ataque, sino una conversación. Una conversación sobre cómo las culturas respiran, evolucionan, se transforman sin perder su esencia. Las voces de la comunidad. Los artesanos que habían trabajado con ella comenzaron a formar su propio colectivo. Mujeres nahuas, bordadoras huipil, tejedores de la sierra, todos encontrando un nuevo lugar en el mundo contemporáneo. Una nueva generación. Los primeros estudiantes de su escuela llegaban de diferentes comunidades. Jóvenes con ojos brillantes de posibilidades, con el orgullo de sus raíces y la ambición de transformación. «No queremos conservar museos», les decía Elena. «Queremos crear futuros». Lecciones de resistencia. Cada clase era más que un curso de artesanía. Era una lección de historia, de resistencia, de identidad cultural. Enseñaban a ver cada punto, cada color, cada tejido como un lenguaje. Un lenguaje que habla de supervivencia, de memoria, de dignidad. Reconocimientos internacionales. Las nominaciones y premios comenzaron a llegar. Pero para Elena, el verdadero premio era ver a los jóvenes de su comunidad mirando sus tradiciones con orgullo. Carlos bromeaba, «Parece que has hecho más que moda. Has hecho revolución». El legado personal. En su estudio, Elena guardaba los primeros bocetos. Los tejidos de su abuela. Las herramientas de Rafael. No como reliquias, sino como testimonio de un camino continuo. Mirando al futuro. Un día, mientras dictaba una clase, Rafael le tomó la mano. «Recuerda», le dijo, «nuestras historias son como los ríos. Fluyen, cambian de curso, pero nunca pierden su origen». Elena comprendió entonces que su trabajo iba más allá de la moda. Era un acto de memoria. De resistencia.
De amor. El último tejido. En su último proyecto, creó un vestido que reunía técnicas de todas las comunidades con las que había trabajado. No era solo una prenda. Era un mapa. Un documento. Una declaración. Nuestras historias, pensó, se tejen, no solo en algodón, sino en memoria, respeto y esperanza. Epílogo. El sol se ponía sobre San Miguel de Allende. Las sombras largas dibujaban historias en las paredes de adobe. Elena miraba hacia el horizonte, sabiendo que cada atardecer era un nuevo comienzo. No había conquistado el mundo de la moda. Había tejido un nuevo capítulo de la resistencia cultural mexicana. Fin.